fantástico. Bueno, estimadas y queridas compañeras y compañeros, amigos, amigas, queremos iniciar este encuentro con Jorge, a quien en primer lugar le damos un agradecimiento enorme por acompañarnos en este diálogo, en esta conversación. Hola Jorge. Quisiéramos evidentemente plantearles que no es un momento cualquiera en que el Centro de Formación, Memoria y Futuro realice este evento. Es en un momento crucial para la historia de nuestro país de los próximos décadas. Entonces quisiéramos pedirle que para que esta conversación que tendrá Jorge con todos nosotras y nosotros tenga un buen resultado, queremos pedirle algunas condiciones técnicas básicas. La primera es que todos prendan sus cámaras, porque esto va a ser filmado y puesto en pantalla en unos días más. Y en segundo lugar, que puedan apagar sus micrófonos como corresponde. Y en tercer lugar, las preguntas que quisieran formular, hacerla por el chat, porque en un ratito más la compañera María Antonieta va a ir ordenándolas y va a formularle las preguntas y observaciones que puedan tener cada uno de ustedes a nuestro querido invitado Jorge. Jorge, te reitero nuestra gratitud y, por cierto, quisiéramos iniciar este encuentro contigo tal vez haciéndote una pregunta bastante contingente. Uno, ¿cuál sería, a tu juicio, los principales, lo más significativo que tiene la propuesta constitucional para que todos y todas los que estamos aquí y quienes pueden estar viéndolo más tarde, nos convenzamos más que es necesario concurrir a las urnas el próximo 4 de septiembre y votar apruebo? Entonces, la pregunta es esa, pero además, en conjunto con eso, ¿cómo enfrentamos las mentiras de la derecha en cada uno de los elementos vitales de esta Constitución? Te dejo, estimado Jorge, para que puedas iniciar esta conversación con cada una de nosotras y nosotros. Gracias. Hola, buenas noches a todas y a todos. Siempre encantado y feliz de conversar con los compañeros de Memoria y Futuro. Siempre, ¿no? Y lo primero creo yo que hay que entender de esta nueva Constitución es que es un cambio paradigmático, ¿no? No es solamente el cambiar algunas normas, el integrar algunos derechos. Esta Constitución es verdaderamente un cambio en la manera como vemos y enfrentamos la sociedad. La Constitución de 1980 fue un experimento. Esa es la verdadera Constitución radical, ¿no? La verdadera Constitución radical, tomada por la fuerza, por la violencia, por la sangre, instalada sin preguntarle a nadie y con un solo y único modelo de desarrollo económico posible, neoliberalismo y un Estado subsidiario, ¿no? No se le preguntó a nadie, fue el invento de algunos. Eso sí que es radical, ¿no? Y esta Constitución da un giro en 180 grados. Repito, no es solamente un cambio de modelo económico, no es solamente un cambio agregar, ¿no? Por eso que necesitábamos cambiar la Constitución, no solamente hacer una reforma, que es lo que algunos plantean hoy. Y ese cambio, fíjate tú, creo que es tan profundo, es tan intensamente profundo, que a veces se nos pierde. La Constitución de 1980 consagraba al individuo y a la individualidad como el motor del desarrollo. Ese es su corazón, el individuo. De ahí nace esta expropiación del término libertad como expresión del deseo, de la ambición y de la competencia individual. La libertad para hacer lo que cada individuo quiera, sin importar lo que le ocurra al de al lado. En cambio, la Constitución del 22, que es la que estamos planteando para hoy, la palabra clave es la solidaridad, ¿no? Desde la individualidad plena, total y radical a la colaboración, la cooperatividad y el común, ¿no? La idea de la vida en común. Y esto a partir, quizás, se puede entender fácil a partir de los derechos.
En la Constitución del 80 los derechos eran algo que se conseguía individualmente, producto, por ejemplo, la pensión de un trabajo que hace una persona durante toda su vida en un ahorro individual. ¿Mm? Y esta está planteada en términos colectivos. Y esto yo siempre lo explico, ¿eh? Hay países donde quizá el individuo como motor del desarrollo quizá funciona, pero esos países de todas maneras otorgan una base para que desde ahí florezca el individuo, ¿no? Pero en Chile, históricamente, los ingresos son bajos y las oportunidades están concentradas en una cantidad de personas diminuta. Entonces, es una ilusión que el individualismo podía conseguir alguna especie de sueño chileno en paralelo al sueño americano. Acá simplemente no se da. Acá lo que se da es, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí, que de tener 48 compañeros en la escuela pública donde iba, solamente 4 pudimos pasar a un colegio de excelencia, que era de la Católica en Valparaíso, en Rubén Castro. Y yo siempre pensé, y la sociedad pensaba, que lo importante eran esos 4 que con su mérito, con su esfuerzo habían pasado, y cómo esos 4, 3 lograron conseguir alguna forma de notoriedad. Pero la verdad es que la sociedad no se trata de eso, la sociedad no es un circo romano, ¿no? La sociedad se trata de qué pasó con los otros 45, ¿no? No qué pasó solamente con los 13, sino qué ocurrió con los otros 45. Y en ese sentido, la Constitución del 22 dice en su segundo inciso, ya que Chile es una república solidaria. Desde mi punto de vista, esa es la gran revolución. La gran revolución entendida como un giro, ¿no? La gran revolución es cambiar desde el individualismo a la solidaridad. Y ahí podemos entender con esa sola palabra prácticamente todo lo que ocurrió en este proceso. Y para más o menos aumentar esa idea, para darle mayor profundidad, para mí por lo menos, una de las grandes ideas que hay detrás también de esta nueva constitución es que ya no se trata de un hombre estándar, y hago el énfasis, no hombre estándar, ya no se trata de un sujeto de derecho abstracto, sino que se consideran todas las distintas formas de ser chileno y chilena. Es decir, hombre, mujer, pueblo originario, diversidad sexogenérica, migrante, persona en situación de discapacidad, niño, niña, adolescente, persona mayor. Se abre, ¿no?, de este sujeto único de derecho que era el hombre, y que como era una constitución competitiva, por supuesto era el hombre joven con plata, ¿no?, el gran sujeto de derecho, y el resto éramos todos personas con algún defecto, o sea, o éramos mujer, pucha, la ISAPRE te decía, oiga, usted tiene etapa fértil, sabe que es más caro, o éramos muy viejos, sabe que el banco le decía que usted ya no es sujeto de préstamo, ¿no?, de crédito, porque ya tiene una edad avanzada, o éramos muy niños, o éramos una diversidad sexogenérica, o nos apellidábamos Huayquipán, pero la sociedad estaba llena de minorías que eran personalidades defectuosas. Y al final, esta constitución dice, no, no hay minoría, no hay sujeto estándar, todos pertenecemos de alguna forma a esto que llamábamos minorías y que resultó ser en su conjunto todo el país. Entonces, a cada una de esas distintas formas de ser chileno, esta constitución le entrega beneficios específicos, derechos, ¿no?, particulares, como en el caso de las personas mayores, y remoción de obstáculos para que en el fondo todos alcancen la felicidad. Para mí, por lo menos, la gran idea detrás de esta nueva constitución es que el Estado está obligado a remover los obstáculos y a entregar beneficios y derechos a todas las distintas formas de ser chileno o chilena, dependiendo de sus necesidades particulares, para que todos alcancen la felicidad. Eso para mí es la gran y maravillosa idea que hay detrás, ¿no? Que la derecha habla de privilegios cuando nos referimos a algunas situaciones de pueblos originarios, incluso sobre las mujeres, ¿no? Algunos dicen que la paridad es una forma de privilegio. Pero yo creo que ellos no entendieron nada del proceso, nada, absolutamente nada. Lo puedo decir, luego de un año no entendieron nunca nada. Y eso los lleva a
una situación terrible, ¿no? Que es que como esta constitución efectivamente es un buen producto, efectivamente responde a las necesidades del Chile de hoy, no tienen nada más que mentir, ¿no? Porque otra gran razón por la cual esta constitución es necesaria, no es solo porque la de Pinochet era ilegítima, no solo fue porque fue escrita con sangre, no solo porque fue el proyecto de unos pocos y no el de los muchos. Todo eso es muy importante, pero si lo dejamos fuera, incluso si lo dejamos fuera, lo que podemos decir es que la Constitución del 80 cometió un error grave, que es el error de protegerse a sí misma y hacerse inmune a los cambios. Esto, que alguien pudiese pensar, era una fortaleza, literalmente una fortaleza, ¿no?, de la Constitución del 80, terminó siendo su gran debilidad, porque el mundo cambió de maneras brutales, ¿no? Y esta Constitución hoy es añeja, no responde a las necesidades. Si lo pensamos, la Constitución del 80 no consideró, primero, la caída de los grandes relatos, no consideró la globalización, la apertura a los mercados, a los mercados internacionales, la multilateralidad, la tecnología, ¿no?, a través de Internet, que cambió absolutamente la manera de relacionarnos entre chilenos, entre el resto del mundo, sobre todo en nuestro país, que es un país con dificultades geográficas, ¿no?, la facilidad que se volvió conectarse, organizarse, reconocerse, todo lo que significó la organización social. Tuvo un cambio copernicano después de las redes sociales, y sin duda la nueva forma de ver a los distintos integrantes de la sociedad se hizo muy importante, el ser quien se es para esta sociedad, a diferencia de antes, donde las personas tenían que asumir roles, porque si no te podías morir, o la familia no funcionaba, ¿no? El hombre tenía que ser el fuerte, el centro de la sociedad, había una forma única, eran estructuras muy duras, porque antes de 1950 la sociedad todavía estaba en términos de resistencia y sobrevivencia con la naturaleza que lo rodeaba. La tecnología, la sociedad, la colaboración ha permitido una sociedad que permite que las personas sean quienes son realmente, ¿no?, y que se reconozcan en sus fortalezas y en sus debilidades. Entonces, ser quien se es y sentirse orgulloso, esto me refiero a desde ser una mujer, desde ser una diversidad sexogenérica, desde ser orgulloso de ser de origen mapuche, hasta reconocerse en los distintos roles, distintas familias, esta posibilidad que está dando la nueva sociedad, también necesitaba un nuevo approach. Y en ese sentido, bueno, ni hablar de, por supuesto, la crisis climática, ¿no? La crisis climática nos pone en revisión todo lo que nosotros entendíamos por éxito, progreso, producción y todos esos aspectos, pero en ninguna coma, en ningún paréntesis aparecía siquiera en la Constitución del 80. Y siendo tan difícil de modificar, bueno, fue quedando pobre, añeja, y no da ya, definitivamente no da para responder a todos estos nuevos, enormes desafíos eh, que tiene la sociedad. Agréguenle además, ¿no?, todo lo que hablamos al principio, de su ilegitimidad. Cómo enfrentar las mentiras? Bueno, nosotros, a diferencia de otros momentos de nuestra historia, tenemos una forma de verdad en esta primera gran batalla, ¿no? Y con esto quiero decir, no que tenemos la absoluta razón, ¿no?, los convencionales y las personas que redactaron esto, sino que hoy día la disputa se da entre lo que dice y no dice la Constitución. La forma de verdad es esta. ¿Y en qué sentido? En que si hoy día alguien te dice, ¿sabe qué? La nueva Constitución dice que me van a quitar mi segunda casa. La forma de verdad es que hoy podemos decir, ¿en qué artículo dice eso? Y se acaba, ¿no? Si alguien dice, oye, me dicen que si tengo una habitación libre, tengo que arrendársela a un migrante. ¿En qué artículo? ¿Dónde? ¿En qué página? Esa forma de verdad es terminante, ¿no?, y es taxativa. El problema lo tenemos en las tergiversaciones, no en las mentiras. Ahora, ¿de qué manera, cuando no tenemos los medios, cuando no tenemos
los megáfonos lo suficientemente grandes, bueno, no nos queda alternativa que recurrir a los viejos mecanismos, ¿no? Al puerta a puerta, a la conversación directa, al trabajo hormiga, a toda esa posibilidad de despliegue que tenemos en la izquierda, que no tiene la derecha, ¿no? La derecha tiene que contratar gente para que les haga ese trabajo, ellos no lo hacen. Nosotros solo, y con esto no me refiero a que es una herramienta menor, ¿no? Sino que es como nuestra gran herramienta. Me refiero a que nosotros no tenemos otra alternativa que actuar sobre nuestro mundo inmediato, sobre nuestros amigos, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestras familias, consultar, preguntar y hacer trabajo hormiga, preguntarle a esa persona, a ese tío, a ese amigo del rechazo, cuáles son sus dudas, no verlos como adversarios, no verlos como enemigos, sino como personas que pudieron haber sido víctimas de los engaños. Y aclararle esas dudas, ¿no? Aclarar esas dudas. Preguntarle, ¿tienes 4? Espérame, te las averiguo, te las comento. Si después de esas 4 ya no tiene más argumento y sigue rechazando, bueno, ahí no hay nada más que hacer, pues ahí se llama de otra manera eso. Hay una pregunta que formula uno de nuestros amigos en el chat que dice algo así como: ¿a qué estaría obligado el Estado respecto a los derechos de la infancia? ¿Qué dice nuestra Constitución próxima? Hay una segunda pregunta en relación a cuáles son 2 o 3 principales elementos del cambio del poder legislativo en Chile. Y una tercera es en relación a la Cámara de las Regiones. ¿Cómo se hace para que las gentes, los habitantes de las regiones logren asumir y hacer lo suyo en un proceso cultural que seguramente será extenso, que la Cámara de las Regiones es una institución que va a poder generar participación en las regiones y no concentrado fundamentalmente en la capital? ¿Te parecen esas 3 preguntas? Por supuesto. Una de las grandes gracias de esta Constitución es que, a diferencia de la Constitución de 1980, que no reconoce los derechos de los niños, sino que los trata prácticamente como objetos de propiedad de los padres, y los padres ven cómo se educan, qué hacen, qué dicen, y responden por ellos en todo sentido. Esta Constitución los consagra como titulares de derechos, ¿no? De los derechos establecidos en esta Constitución. Y eso uno dice, ¿pero cómo? ¿Significa que los niños van a tener derecho a votar? Sí, solo que no en el momento, no desde que nacen, ¿no? Sino que va a llegar un momento donde van a poder ejercer ese derecho. Pero ellos son titulares de todos los derechos de esta Constitución, entendiendo, y de los tratados, por supuesto, internacionales de derechos humanos. Lo que se entiende detrás de esto es un concepto que se llama autonomía progresiva, que es fundamental. Hay gente que dice, ¿cómo? Entonces desordenaron todo, porque antes... ¿cuándo entonces van a ser titulares de derechos reproductivos o de derechos, qué sé yo, a ejercer su voto o a manejar? Y la verdad es que no es ese el problema, sino todo el contrario. Era entender lo ridículo, era en realidad pretender que los niños, niñas y adolescentes, entre la madrugada en que tenían 17 años y al día siguiente cuando cumplen 18, mágicamente en esa madrugada, mientras dormían, se volvían capaces de saber por quién votar, de deliberar políticamente, de aprender a manejar. No, eso es una estupidez. Entonces esta Constitución lo que hace es consagrar esa autonomía progresiva, es decir, que a medida que el niño, la niña van creciendo, van asumiendo su condición de ciudadanos en la medida en que se va descubriendo que pueden hacerlo o en la medida en que se va determinando que ellos pueden ejercerlos. Eso los incorpora tempranamente al mundo de la política, al mundo de la educación, al mundo de, qué sé yo, distintas formas de responsabilidad. De manera que los niños no son niños hasta los 18 años, sino que se van convirtiendo en adultos a medida que van creciendo. Y el Estado tiene el deber no solamente de promover, sino que debe respetar y garantizar estos derechos de los niños. Lo que sí es importante es que el Estado se vuelve un guardián de su interés superior. Entonces, esto ya significa, no como ocurre hoy, que el niño puede ser golpeado, ¿no?, en su casa, y bueno, yo soy el dueño de mi hijo, no se metan conmigo, ¿no?
Los niños son parte son parte de la gran promesa del futuro. El Estado de esta Constitución lo reconoce. Tienen entonces derecho a ser escuchados, a participar e influir también en los asuntos que les afectan. La ley va a tener que determinar los mecanismos y los órganos a través de los cuales esto ocurre. Y es importante, ¿no? En el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social, dice el inciso segundo. También dice que, en el inciso tercero, que tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado debe velar por aquello, ¿no? Debe velar, ya no es un observador. La gran gracia y la gran diferencia entre la Constitución del 80 y esta es que el Estado es un activo protagonista de todo lo que ocurre. ¿Y por qué? Porque en una Constitución donde el Estado retrocede, los que mandan son personas, ¿no? Personas, grandes poseedores de capital y poder en distintas expresiones. Poder mediático, poder de la fuerza, poder político, poder religioso, y no hay quien modere, no hay quien mida esa cantidad de poder. Bueno, el Estado es en el fondo el guardián del interés común, y en esta nueva Constitución el Estado regresa en poder y majestad a ejercer aquello de lo que estuvo ausente durante 40 años, que es moderar y revisar que la sociedad no se aproveche un lado de otra y que haya un sector discriminado o disminuido frente a otro. Es el gran morigerador de la sociedad. Tienen protección los niños de toda forma de maltrato, abuso y violencia. Los niños también establecerán un sistema de protección integral de garantías de estos derechos, ¿no? Es lo que hoy día, una de las cosas que se consagró es la Defensoría de la Niñez, que hoy día existe de cierta forma, pero que con la nueva Constitución se convierte en un gran sistema de protección de las personas, donde está la Defensoría de las personas, que es el famoso ombudsman, ombudsperson, que soñábamos hace tanto tiempo, la Defensoría de la Niñez como un órgano incluso aparte, y la Defensoría del Medio Ambiente, ¿no? Son tres formas de defensoría que son autónomas de los poderes del Estado, funcionan por fuera, financiadas por el Estado, es decir, no, es dueña de todo, todos somos dueños de esa defensoría, pero es autónoma, es autónoma para poder incluso fiscalizar al Estado, por supuesto, su principal función, y proteger de oficio a las personas, es decir, no es necesario que alguien denuncie, sino que va a ser un ente que va a estar permanentemente vigilando que los derechos, no proteger a los niños, proteger los derechos de los niños, porque los niños son personas en esta nueva Constitución. En particular hay una protección a las niñas, mujeres y adolescentes, y a las personas de las diversidades y disidencias sexuales, porque, bueno, es evidente, ¿no? que en nuestra sociedad esos son sujetos de violencia. Los femicidios, el maltrato infantil o la homofobia tienen expresiones más violentas que cualquier otra forma de violencia en nuestro país, de manera que van a ser sujetos de especial preocupación del Estado para mantenerlos libres de violencia en todos los ámbitos, en el público y en el privado, ¿no? El Estado va a poder intervenir en el mundo privado si esos derechos están viéndose conculcados. Nosotros quedamos muy, muy contentos con la norma de infancia, de niños, niñas y adolescentes. Es una norma de verdad, si bien no tan innovadora, sí una de las más robustas de las que nosotros pudimos revisar en los distintos cuerpos constitucionales del mundo. Hay una participación, hay una preocupación particular producto de que había sido un ítem abandonado en la Constitución del 80. Con respecto al Poder Legislativo y la Cámara de las Regiones, en particular, yo diría que Cámara de Regiones es una de las principales innovaciones y de las más interesantes en el Poder Legislativo. Y la Cámara de las Regiones, primero esta decisión hace dos cosas. Lo primero es eliminar el Senado como lo conocemos. El Senado se había convertido en como le llamaban algunos, el cementerio de los elefantes, ¿no? Esos grandes políticos que habían logrado gran cantidad de poder a través de contactos, incluso pasantías por alguna, como la senadora Jimena Rincón, ¿no? Pasantías por grandes directorios de grupos económicos, y terminaban convirtiéndose en un actor que eran como el agua fría del agua caliente, ¿no? Terminaban convirtiendo todo en agua tibia.
ellos fueron los que eliminaron los dientes al CERNAC, por ejemplo, ellos son los que estaban frenando los avances y los grandes cambios y reformas, porque en realidad el Tribunal Constitucional era como ya el freno de mano de esta cuestión, ¿no? Pero el Senado se había convertido en aquello, a través de una especie de Olimpo que entraba en directa conversación con los grandes poderes económicos para moderar todo lo que venía desde la Cámara. Esa es la verdad, trancaban la pelota. Y a través de la integración y a través de la baja en los beneficios, ¿no?, y privilegios que tenía el Senado, y de la reconversión en lo que conocemos como Cámara de las Regiones, esto esperamos, tenemos confianza en que se va a eliminar. Me preguntaban hace unos días atrás, y esto solo para dar pie a la explicación, ¿no?, de qué es la Cámara de las Regiones. Me decían que, oye, pero ¿cómo es posible que quede ese equilibrio más grande? Una persona de Coyhaique o Coyhaique va a tener 2 diputados, puede tener dos, no sé, regionales, todavía no sabemos ni siquiera cómo les vamos a decir, ¿no? Van a tener 2 regionales y Santiago también va a tener 2. Tremendo, cuando en Santiago hay mucha más gente, hay mucha más poder. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Que la representación de las personas, es decir, del volumen de personas que hay en este país, lo haga la Cámara de Diputados, y por eso que los distritos son los que van a elegir a los diputados, por decirlo de alguna manera sencilla, por cada 1.000.000 de personas un diputado, por ejemplo, ¿no? Entonces en Santiago seguramente van a haber 8, 9, y a lo mejor en Aysén va a haber 1, ¿no? Representan a las personas. Pero, por ejemplo, ¿quién representa los intereses del desierto de Atacama? ¿Quién defiende los intereses de los glaciares de Coyhaique? ¿Quién defiende esos intereses que están situados en sectores donde hay poca representatividad? Bueno, ese es el objetivo de la Cámara de las Regiones, que en igualdad de condiciones todas las regiones de este país sean representadas de manera igualitaria, para que las dificultades, los problemas, las necesidades de cada una, en términos ambientales, particularmente en términos productivos, estén en igualdad de condiciones con el resto de las regiones. Y efectivamente, entonces, Coyhaique puede tener, porque la integración va a queda determinada por ley, puede que se encuentre con 2 regionales y en Santiago 2, y va a ser maravilloso, porque seguramente si Santiago quiere hincarle el diente a los glaciares, en la Cámara de Diputados con un solo representante se lo van a comer vivo, pero en la Cámara de las Regiones no, ¿no? Ahí va a haber igualdad en la discusión. Para mí, por lo menos, esa es la gran revolución, y va de la mano de quizás el elemento más innovador de esta Constitución, porque por supuesto no son los derechos sociales la gran innovación, todos los países civilizados de Occidente los tienen, ¿no? Sino yo creo que el Estado regional. El Estado regional es realmente una enorme revolución en la manera como entendemos Chile. Desde el golpe de Estado de 1829 contra los jóvenes patriotas, y el proyecto, incluso que había un proyecto de federalismo, había un proyecto, qué sé yo, mucho más democrático, ¿no?, más liberal y democrático. La revolución oligarca del 29 consagró una forma de ver Chile, que se mantuvo hasta hoy, ¿no?, que es Santiago manda, ¿no? Se acabó todo Santiago, y los poderosos de Santiago mandan al resto del país. Y lo mandan como si fueran colonias. Es decir, desde acá desde Santiago mandaban un intendente a cada región. Hoy día ya hay un gobernador, pero que no tiene las atribuciones. El delegado sigue siendo el que pisa fuerte. Mandaban un intendente, y si Santiago quería, bueno, se extraía la riqueza, se traía a Santiago y se extraía la riqueza, y finalmente Santiago era una especie de gigantesca ameba, como lo vemos desde el espacio, Santiago, ¿no? Una gigantesca ameba que tiene estas carreteras y estas rutas que son como arterias que van a buscar, o pulpos si quieren, tentáculos, que sacan el cobre, sacan los árboles, y todas estas empresas terminan abriendo una oficina en Santiago y tributando, ni siquiera en Santiago, en Vitacura, ¿no?, o en Las Condes, que es el gran problema, por ejemplo, de mi propia ciudad, Valparaíso, que con su principal actividad, el puerto, tributa en Las Condes. Bueno, eso se termina con el Estado regional. Y también las decisiones, ¿no? Cada región va a poder elegir a su gobernador plenipotenciario, subordinado, por supuesto, al presidente, porque no somos un sistema federal, y la región va a poder tomar decisiones
incluso con respecto a su modelo económico. Eso es fundamental, porque significa que no van a poder instalar zonas de sacrificio así como así, solo porque Santiago quiere. Y también otra cosa que es más importante, creo yo, que es el concepto de solidaridad interregional. Esto significa que Antofagasta, que debe ser una de las comunas más ricas del país, no se va a convertir en Dubái porque se va a quedar con todo, sino que va a colaborar con la Araucanía, con Coyhaique, de manera que se crucen los beneficios, ¿no? También las regiones y también las comunas, ¿no?, van a poder establecer acuerdos internacionales, van a poder, la palabra es fea, pero en el fondo financiarse, ¿no? Porque la derecha cuando detracta dice van a poder endeudarse, y ya la palabra es mala, ¿no? Bueno, van a poder financiarse, van a poder buscar mecanismos de financiamiento paralelos, van a poder crear empresas, ¿no? Van a poder crear empresas, las comunas, por ejemplo, ¿no? Van a tener autonomías, ya no van a ser, las comunas en este caso también, no van a ser solamente proveedoras de servicios, sino que van a ser gobiernos locales, que van a poder tomar decisiones sobre un modelo de desarrollo, decisiones sobre su planificación. Y lo más importante de todo es que en la base va a estar el poder ciudadano, porque no solamente van a haber tres patas, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno comunal, sino que desde abajo las personas van a poder levantar referéndums, levantar plebiscitos y tomar decisiones con respecto a los presupuestos de las alcaldías. Van a poder decidir qué se hace con el entorno inmediato, si una planta se instala o no, si un terreno eriazo es un parque o una multicancha o qué sé yo, una clínica. Va a existir poder desde las bases. Y a nivel regional también se van a poder levantar referéndums y plebiscitos desde abajo hacia arriba, porque desde arriba hacia abajo no sirve, porque desde arriba hacia abajo plantean lo que ellos quieren, la pregunta como quieren, no, desde abajo hacia arriba va a ocurrir esto. Y también va a ocurrir a nivel nacional, donde las personas vamos a poder levantar iniciativas de ley a través de la Junta de Firmas, o vamos a derogar leyes a través de la Junta de Firmas. Y también vamos a poder promover modificaciones constitucionales, y lo más importante, creo yo, como las constituciones hoy deben ser flexibles, porque los tiempos cambian, porque va a cambiar el concepto de trabajo, va a cambiar el concepto de quizás teletrabajo, robótica, van a haber un montón de conceptos que van a cambiar el sentido del trabajo. Las constituciones también deben ser flexibles, pero eso no significa que esta constitución sea débil o que pueda llegarse y modificarse, sino que la gran gracia es que trae un artículo en cambio de constitución, en modificaciones constitucionales, que establece que en las grandes preguntas, sistema de gobierno, sistema legislativo, derechos fundamentales, Estado regional, cualquier modificación que la clase política intente hacer debe ser refrendada por la ciudadanía en un plebiscito. Es decir, si la gente la escribió, la gente la cambia, ¿no? Que creo yo que es un gran avance también en términos democráticos. Eso. Excelentes comentarios, compañero Jorge Baradit. Queremos saludar a las personas que se han convocado a este conversatorio. Ya estamos en un número importante de personas del extranjero también, compañeros que están conectados desde Berlín. Saludarlos también afectuosamente. Y con este tema de las consultas, ¿no? de todas las implicancias que hay respecto a todas nuestras inquietudes respecto al tema de la Constitución, tenemos dos consultas acá en el chat. Una que la plantea Valentina, que dice si la nueva Constitución puede reformar leyes dictadas por los gobiernos anteriores. ¿En qué contexto está esa situación? Y por otro lado, Esteban plantea todo un elemento que se ha puesto muy, muy fuerte durante las últimas semanas, que incluso el diario Financiero se da el lujo en el Metro de Santiago de tener toda una propaganda anticonstitución indicando que serían muchos los miles de millones de pesos que se tendrían que gastar en el Estado social de derecho. Entonces nos plantea qué se podría decir sobre el tema del financiamiento para esta nueva constitución, ya que justamente está enlazado con el último elemento que nos gustaría que nos pudieras referir, que es que todas estas fake news, estas 8, 9, 10 sentencias que tiene la derecha que están circulando permanentemente, incluso con textos alternativos que han ido divulgando en distintos lugares y que han sido denunciados también por distintos activistas de la prueba,
¿Cómo nosotros tenemos herramientas para poder contrarrestar esas fake news? ¿Cuáles son los elementos centrales que nosotros en nuestro discurso como activistas sociales y políticos debemos desarrollar para poder socavar un poco este intento permanente de la derecha de contrariar el discurso público que plantea la nueva Constitución y que probablemente mañana va a estar circulando con la franja muy permanentemente? Eso, Jorge, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Con respecto a la posibilidad de reformar leyes, por supuesto, todas las leyes se reforman, todos los gobiernos, con todas las constituciones, las leyes son siempre perfectibles. La gran gracia de constitucionalizar algo es que se vuelve más estructural, ¿no? Uno tiene que pensar en la constitución como en la estructura de una casa, es decir, lo que sostiene el peso, y pensar en las leyes quizás como los tabiques, los revestimientos, la forma como esa estructura se expresa. Los tabiques y los revestimientos se pueden cambiar y de pronto alguna de esas, alguno de esos tabiques se puede volver estructural si queremos convertirlo en otra cosa, ¿no? Darle más importancia. Pero en el caso de las leyes, no, absolutamente. Lo que no podemos hacer es cambiar la Constitución de buena a primera. Tiene que haber un gran acuerdo, tiene que haber bueno, y por eso también muchos buscaban constitucionalizar cosas, ¿no? Que no correspondían. No siempre tenemos tan claro qué debe ir y qué no en una Constitución. En una Constitución van los grandes criterios, los procedimientos, las formas de integrar ciertas organizaciones. La Constitución marca la dirección que tiene que tomar las leyes. Por ejemplo, cuando la Constitución dice paridad, bueno, se acabó. Cualquier ley que tenga que ver, o el momento en que una organización se crea, tiene que ir por ese camino, por el camino de la paridad, ¿no? Cuando hablamos de regionalización, lo mismo. De ahora en adelante, cuando se crea una oficina, vamos a tener que pensar en que tenga paridad, en que tenga criterio de regionalización, con que tenga también un criterio de integración con respecto a los grupos históricamente excluidos. Todos estos criterios ahora van a tener que ser parte de la manera como cualquier persona puede diseñar una ley. Eso es lo que es una constitución. Marca la dirección y los criterios que toma un país para proyectar, ¿no? Estas leyes, estas políticas públicas. Por eso que algunas personas buscaban, repito, constitucionalizar para convertirlos en cuestiones más escritas, entre comillas, en piedra, ¿no? Pero no todo puede ir en la Constitución. Regularmente la Constitución no entra en detalles. Por eso algunas personas hablan de poesía. Dicen que no, pero son solo palabras. Y no entienden que cada verbo, cada coma, cada término utilizado es mandatorio. En términos religiosos podríamos decir que esto es sagrado, ¿no? Hagan lo que hagan, tiene que estar acorde a cada una de las palabras. Cuando dice promover los derechos de la infancia, no es solo una frase. De ahora en adelante, las oficinas públicas van a tener que efectivamente cumplir con ese requisito. No necesariamente, si dice promover y garantizar, esa oficina no solamente va a tener que garantizar el derecho, sino que va a tener que promoverlo, lo que significa que va a tener que gastar en publicidad, educar a las personas y asegurarse que todos conozcan, ¿no? Son cosas mandatorias. Me gusta mucho un ejemplo que lo repito siempre, porque muy ejemplifica mucho cuando se dice que en esta Constitución por primera vez están los derechos de las personas mayores, que es una norma en la que tuve el honor de poder participar muy a fondo, y hay una frase que me encanta, que es que dice que se garantiza la participación política de las personas mayores. Y una señora una vez me dijo, ¿y? Si por supuesto que se garantiza, pues si yo soy una persona, y por supuesto que puedo participar, puedo ir a votar. Pero dije, no, porque cuando se dice garantizar a personas mayores, entran otros factores. Tenemos personas mayores que tienen, por ejemplo, problemas de movilidad. Tenemos personas mayores que están en situación de postración. Tenemos personas mayores que es súper fácil. El clima les puede afectar. El día de la votación llueve y simplemente hay personas con alguna dificultad ósea, alguna dificultad articular que no van a decidir no ir. Bueno, es muy distinto cuando el Estado debe garantizar la participación, porque eso significa que no se van a poder hacer los lesos y van a tener que idear mecanismos, ¿no? A lo mejor van a tener que inventar una urna móvil y las personas que estén en situación
de discapacidad, de postración o de enfermedad crónica, que a lo mejor se va a tener que inventar que hay una lista en la municipalidad y esas personas se van a poder inscribir. Y por Dios, si la iglesia puede salir en Quasimodo a repartir hostias, ¿cómo no vamos a poder partir con una urna móvil, en una bicicleta, perdón, en un camión municipal, a visitar a todas las personas mayores? Eso hace un texto constituyente, es mandatorio, es ley. Entonces, es más que ley, es un mandato. Si no fuéramos de Estado laico, diríamos que es un mandato divino. Entonces, todos tienen que acatarlo, ¿no? Y en este sentido es importante entender que cada palabra que dice ahí va a ser cumplida. Con respecto al financiamiento, aquí es súper importante entender que algo que yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Que es que no vamos a despertar al día siguiente, el 5 de septiembre, si el plebiscito gana el apruebo, no vamos a despertar siendo del primer mundo, no vamos a despertar siendo Noruega, ¿no? Nueva Zelanda. Y en ese sentido la Constitución establece que los cambios se van a hacer bajo 4 criterios, bajo 4 principios, ¿no? El primero es de gradualidad, el segundo es de progresividad, el tercero es de no regresividad y el cuarto es de responsabilidad fiscal. Esto es muy importante porque yo siempre lo digo de esta manera: gradualidad es la forma en que la Convención le pide disculpas al pueblo de Chile porque no va a poder responder de inmediato, sino que esto va a ser de a poco. Progresividad es progreso, ¿no? Es siempre a algo mejor. Bueno, la promesa que va a hacer es que si bien va a ser gradual, va a ser progresivo, es decir, va a ir siempre mejorando. No regresivo significa que nunca vamos a retroceder. Si se consigue, si se establece que ahora sí que podemos dar este derecho, bueno, eso no se va a volver atrás. Y lo último, que engloba todo esto, es responsabilidad fiscal. El Estado va a ir entregando los beneficios, los derechos, a medida que el Estado vaya pudiendo asumirlos. Por supuesto que hay otras normas constitucionales que apuntalan el que no se puede dormir a los laureles, para decirlo de manera sencilla, sino que tiene que ser un esfuerzo permanente y constante. Y esta responsabilidad fiscal tiene que ver con el financiamiento y tiene que ver con las reformas tributarias que se van a tener que ir haciendo cada vez más, ¿no? De a poco, porque tiene que haber un compromiso con la estabilidad económica del país también, ¿no? Entonces, esto va a tener que ir siendo a poco hasta llegar a los estándares internacionales, ¿no? Toda esta gente millonaria que dice que se va a ir del país, fantástico, váyanse a España, Inglaterra y vean cuánto van a tener que tributar allá, ¿no? Seguramente mucho más de lo que van a tributar acá, porque el Estado social económico, el Estado social democrático de derecho, tiene que ver con eso, tiene que ver con que todos colaboramos para que todos y entre todos resolvamos nuestros problemas, ¿no? Y los más ricos, bueno, tendrán que aportar más, y los menos ricos aportar un poco menos, y las personas con menos recursos, bueno, también van a hacer su aporte, porque esto se trata de todos, ¿no? No se trata de grupos privilegiados, se trata de todos, con todos, para todos. Con respecto a los mecanismos de financiamiento, yo perdí en la convención un mecanismo de financiamiento particular que a mí me interesaba, que era el royalty minero. También perdí en una segunda instancia el financiamiento a través de la explotación exclusiva del cobre por el Estado. Hubo 2 indicaciones que se presentaron, yo me abstuve en una y aprobé la otra, y ambas sacaron un 40% de los votos y no se pudo llegar a acuerdo. Eso seguramente es una conversación que vamos a tener más adelante en este conversatorio para ver qué fue lo que ocurrió. Mi respuesta de antemano es: la nacionalización del cobre de 1971 fue un acuerdo transversal que tomó prácticamente una década. Partieron conversaciones incluso mucho antes de una década, ¿no? La idea esta de nacionalizar. Pero durante el gobierno de Jorge Alessandri parten conversaciones de cierto tipo, durante el gobierno de Frei se hace la chilenización, y no es que Salvador Allende un día despertó y dijo, voy a nacionalizar el cobre, sino que fue producto de un largo proceso de conversaciones, al punto que el Congreso lo aprobó por unanimidad. Y eso solamente ocurre cuando hay un gran acuerdo, ¿no? Bueno, en este caso en 2 meses no se pudo llegar a acuerdo en la comisión, al interior de la Comisión de Modelo de Desarrollo, pero la Constitución deja abierta la posibilidad para retomar este tema y en un arco de tiempo, ojalá lo más corto posible, podamos revisar esa situación. Eso.
Y con respecto a las herramientas contra las fake news, yo creo que la derecha fue, como siempre lo ha sido, muy inteligente, ¿no? en atacar. Hoy día no tiene Hawker Hunter, pero tiene Facebook. Y lo que hicieron fue atacar los puntos que más le duelen al chileno de hoy. Los chilenos de hoy tienen muy poco, ¿no? Tienen poco, y lo que tienen lo protegen, porque saben que no hay protección, no hay esta red de emergencia de los trapecistas. Los chilenos no tenemos esa red de protección de emergencia, entonces cuando nos caemos por un acantilado, a la indigencia, con mucha velocidad. Entonces, ellos pusieron el acento en eso, en la propiedad sobre lo poco que tienen los chilenos. ¿Cuáles son esos? Los ahorros y la casa. La casa es muy importante para los chilenos, muy, muy, muy importante. Y ahí puso ese dentista sádico que toca el nervio, ¿no? Para que tú saltes en la silla. Bueno, eso hizo la derecha, ¿no? Tocó esos dos puntos neurálgicos de la sociedad. Y la otra tocó también el punto de los privilegios. Los chilenos estamos cansados de los privilegios. Y la derecha inventó un mono de paja, este recurso falaz de construir un enemigo para pegarle, e inventó que los mapuches van a ser sujetos de privilegios. Yo diría que esos dos aspectos, el riesgo sobre la propiedad, sobre la herencia, ¿no? Si podemos heredar o no, la casa, los ahorros, y que la plurinacionalidad sería una forma de privilegio. ¿Cómo atacarlos? De nuevo, lo que les comento, ellos todos los días salen en televisión, todos los días los desmienten, y el día siguiente vuelven a salir diciendo lo mismo, porque ya no tienen ninguna vergüenza. Perdieron absolutamente la más mínima de las vergüenzas. Antes, hace unos años atrás en política, uno podía incluso esperar que un tipo de derecha dijera una verdad a medias, o una verdad basada en algún punto, ¿no? Pero porque no les gustaba que les dijeran mentirosos. Bueno, hoy día hasta eso se perdió. Hasta eso está absolutamente perdido. Y salen a decir cuestiones que jamás han estado en el texto, sin asco. Entonces, frente a esa acción de fuerza bruta, permanente, lo único que podemos hacer, repito, es el trabajo puerta a puerta, conversando directamente con personas que estén en la duda o que tengan dudas, ¿no? Yo creo que, y tenemos también, ustedes saben, no estamos ganando. El 80-20 hace mucho rato que pasó, no es culpa de la convención, yo sé que viene de cerca, pero no es de ahí, es otro análisis de por qué bajamos del 80 primero un 60, y después viene las mentiras, ¿no? Entonces no estamos ganando, y lo que sí se logró en este mes de dar a conocer el texto es estar en un empate técnico, ¿no? Un empate técnico. Nosotros esperamos que sea la franja televisiva, donde ahí sí vamos a poder estar en igualdad de condiciones por primera vez, tantos minutos para uno, tantos minutos para el otro. Ahí nosotros esperamos poder dar como el último golpe y ganar, no por mucho, pero tenemos toda la confianza en que vamos a ganar. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios, por tus opiniones. Siempre es necesario tener esta panorámica de lo que ha sido este proceso una vez que ya está entregado el texto y las distintas contradicciones y situaciones que ustedes como constituyentes han vivido, ¿no? En terreno, recorriendo ciudades, recorriendo comunas, te hemos visto en distintos lugares de Chile, haciendo este esfuerzo por divulgar esta verdad que, como tú bien dices, la derecha ha estado permanentemente torpedeando, cuestionando, demostrando una vez más que este esfuerzo ciudadano que comenzó en la rebelión popular de octubre del 2019 le sigue incomodando, tal cual como le incomodó en ese minuto vivir las situaciones y nos trataron de alienígenas, de que estaban poco menos que cayendo situaciones absolutamente ajenas, hoy día les molesta igual. Nuestra convicción como Centro de Formación es simplemente buscar todos los mecanismos para que tengamos la mayor cantidad de gestión de información y la mayor cantidad de posibilidades de exponer las ideas que están vertidas en el texto y transformar este texto en algo vivo y en algo nutritivo para nuestra ciudadanía que tanto lo necesita. Hoy estamos a un mes del 4 de septiembre y por ende
debemos renovar nuestros esfuerzos y ahí el espíritu de esta jornada. Quiero pedirle a Jaime Lorca que por favor nos acompañe con sus palabras. Jaime. Gracias, gracias. Reiterar ahora que estamos llegando al término de esta interesante conversatorio con Jorge Baradit, reiterar los agradecimientos a él. Sabemos que viene llegando del sur-sur, de la zona insular de Chiloé. ¿Habrá comido por ahí algún milcao, algún chapalele o no, compañero? Algo. Bueno, pero mira, básicamente hemos visto a los constituyentes sacarse la mugre, dejar los pies ahí en el territorio, conversando, convenciendo, y eso es un esfuerzo tremendo y muy meritorio, ¿ya? Yo creo que eso nos llena de orgullo, no solo el año que estuvieron allí en el debate, y en el pensamiento y en la creación de haber parido esa criatura tan linda que es el anteproyecto constitucional, el proyecto constitucional, que esperamos y confiamos se va a aprobar este 4 de septiembre. Yo no sé si por mucho o por poco, pero se va a aprobar y eso es lo importante. Acá el 50% más uno vale y ojalá que sea bastante más que eso, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos motiva también es la presencia de todo y cada uno de ustedes, porque esto que le hemos dado son un poquito más de herramientas, yo diría municiones, para que podamos convencer y conversar con la gente, desvirtuar mentiras que se instalan por allí, y sobre todo, más que desvirtuar mentiras, promover los grandes avances que representa esta Constitución, que es, como alguien dijo por ahí, la Constitución más precisa para el Chile de hoy. Quizás no es perfecta y no es la ideal, ¿ya? Pero la vida está así, y nosotros hace mucho tiempo en la izquierda popular y nacional no hemos acostumbrado que se avanza así, se avanza sumando fuerzas a mansa voluntad, y cuando demos este gran paso, vamos a estar en mejores condiciones para dar el paso 2 y el paso 3 y el paso 4. Porque nosotros concebimos llegar al socialismo a través de la democracia y a través de la profundización de la democracia, exactamente como lo concibió Salvador Allende, como lo concibieron los héroes y heroínas de la dirección clandestina secuestrados en 1975. Dirección clandestina del Partido Socialista, que por supuesto tiene mucho trabajo por hacer para estar a la altura de ellos, está muy lejos todavía. Entonces, compañero y compañera, yo en primer lugar quisiera agradecerle a ese hombre que ha hecho un gran esfuerzo. Son las 3 de la mañana en Berlín y ahí lo veo que no se ha dormido todavía. Eso son felicitaciones, compañero, un gran entusiasmo, y esperamos que a futuro nos pueda acompañar y vamos a hacer en horarios más adecuados para que usted nos pueda seguir desde allá, desde esa hermosa ciudad. A todos y a todos, los que están en regiones, los que estamos acá, etcétera, etcétera, pero 6 horas de diferencia pesa. Entonces voy a ser muy breve. Aparte de decir que estamos muy entusiasmados en apoyar el apruebo como Memoria y Futuro, el apruebo a seca, el apruebo sin vacilaciones, el apruebo sin segunda lectura y el apruebo sin cocina. Como quisieran algunos senadores por allí de innombrables, ¿ya? Ahora, lo que sí nosotros quisiéramos decir es que estamos también muy contentos porque precisamente hoy día, 7 de agosto, no es hoy día 7 de agosto, hoy día es otra fecha, pero ya el 7 de agosto, el 4 de agosto, ¿cierto? El 7 de agosto asume en Colombia el compañero Petro, Gustavo Petro, y también asume la compañera Francia Márquez, que reciencito nos visitó en una linda gira por Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, etc. A nosotros hay muchas razones para hermanarnos con Colombia, ¿no? Ellos justamente el 7 celebran la batalla de Boyacá, que fue la batalla que les dio la independencia, que ahí Santander, mandatado por Bolívar, les dio a los colonialistas españoles. Hoy día tenemos que sacar a los neocolonialistas y sus bases militares de ahí, y también celebramos que se va a reanudar la relación entre Colombia y Venezuela. Yo menciono esto porque el Partido Socialista, y de ahí venimos nosotros, históricamente fue internacionalista y particularmente latinoamericanista, ¿no? Así que miramos con mucha alegría el avance de esos pueblos hermanos, que también como nosotros tuvieron sus grandes protestas populares, sus grandes movimientos sociales, y tuvieron numerosos mártires como nosotros, caídos en la lucha, y nosotros confiamos y esperamos, y vamos a jugarnos por eso, y esperamos que cada uno de los que están acá lo haga así también, a su escala, con sus relaciones, en sus medios, en sus frentes, que el 4 de septiembre nosotros también podamos entregar a América Latina y al mundo un aporte significativo que va a ser la constitución más moderna del mundo, la constitución del siglo XXI, que va a ser señera para la historia
de estos pueblos de Latinoamérica, zona de paz. Así que muchas gracias, compañeros, y un abrazo, especialmente a los que están de lejos. Gracias, Jorge. Compañeros y compañeras, querido Jaime, en este momento histórico, en este momento que puede coronar 200 años de lucha, en este momento en que tantas generaciones se están cruzando, ¿no? Generaciones que vivieron la alegría de ese primer proyecto emancipador, la tristeza y la oscuridad de ese segundo momento de nuestra historia tremendo, la esperanza en algunos aspectos quebrada, en que la alegría finalmente iba a llegar. Les podemos decir que desde esas personas hasta los jóvenes de 20, 18 años, tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad enorme. Tenemos el orgullo y el honor, pero también es importante que todos sintamos el peso, el container de la responsabilidad histórica de marcar el camino de un Chile futuro, de un Chile mejor para todos y todas. Tenemos en nuestras manos hoy, luego de 200 años de lucha, de sangre, de masacres, de conseguir logros a costa de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos muertos, todo eso ha logrado que el pueblo de Chile gane un solo día. Todo ese dolor, toda esa cruza por el desierto de 200 años nos ha permitido conseguir un día, nada más que un día, y una oportunidad, porque no va a haber un nuevo estallido social, no va a haber una nueva posibilidad de esta naturaleza. Por eso que están tirando, en el corto plazo por lo menos, por eso que están tirando toda la carne de la parrilla, están haciendo todos los esfuerzos, todas las mentiras, todas las amenazas, todas las calumnias, están tirando la plata, pero por la ventana para frenar este enorme avance histórico. Compañeros y compañeras, esto depende de nosotros y nosotras, no depende de nadie más, depende de nuestra capacidad de comunicarla, nuestro entorno inmediato. Nadie aquí tiene que salir a unar miles de voces y correr con las armas hasta algún palacio de invierno, no. Tenemos que causar efecto en nuestro entorno inmediato, en nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. Les repito, ubicar esas personas dubitativas, detectar, hacer un mapeo. Nuestro trabajo tiene que ser humilde pero permanente, constante, en detectar esas personas que no son enemigos, son personas que están engañadas, personas que tienen miedo, hay mucho temor, ¿no? Asusado, es la leña que ocupa la derecha históricamente. Yo no tengo que pedirles a ustedes porque son unos históricos, son personas a las que yo admiro, son mis héroes de mi infancia, ¿no? Las personas mayores que lucharon contra la dictadura y que acompañaron a nuestro presidente Salvador Allende en su sueño. Depende de cada uno de nosotros. Tenemos la responsabilidad, el orgullo, el honor, ¿no? Y el peso de responder en este momento, donde por primera vez podremos escribir la historia de este país para los muchos, no solamente para los pocos, para los más abandonados, no para los privilegiados. Es un momento realmente definitivo de nuestra historia, y yo les repito, compañeros, algo que es muy duro de pensar, es muy duro. Si gana el rechazo, se va a legitimar en las urnas la constitución de Pinochet. Yo, compañeros, no quiero ser de otra generación con el corazón quebrado por una utopía quemada en la puerta del horno. Tenemos que poner nuestro esfuerzo, el doble y el triple de nuestro esfuerzo, porque estamos luchando contra gigantes, como siempre, pero son gigantes. Así que les envío un abrazo emocionado, un abrazo con el puño apretado, pero también un abrazo urgente, un abrazo lleno de amor, un abrazo lleno de urgencia, un abrazo lleno de esperanza y futuro, ¿no? No por nada esta organización se llama así, Memoria y Futuro, porque no estamos anclados no estamos viviendo un permanente funeral, sino que con los pies bien puestos en lo que ha ocurrido en nuestra historia, mirar hacia adelante como corresponde. Hoy es cuando, compañeros, tenemos un día, no podemos fallar. Un abrazo enorme y aquí disponible. Otra vez, muchas gracias, Jorge. Bueno, compañeros, un abrazo y que estén muy bien. Y ahí con Allende en el corazón y nuestros héroes socialistas en la memoria, vamos fuertes al 4 de septiembre, a un segundo 4 de septiembre histórico. Suerte, compañeros. Muchas gracias por conectarse.